nombre es Juan Felipe Forero, soy antropólogo y también soy desarrollador web. Trabajo con temas de etnografía digital, con investigaciones sobre lo digital y soy profesor de los Andes en educación continuada. Yo empezaría definiendo la antropología como una ciencia social, o sea, es una ciencia que está preocupado, quiere entender cómo vivimos en sociedad, cómo vivimos en grupo, pero lo hace desde una perspectiva específica que es la diversidad. Si bien hay otras disciplinas que lo toman desde lo colectivo, los patrones colectivos, a nosotros nos interesa qué hace diferente a un grupo en específico. Entonces la antropología empieza, digamos el centro de eso es porque empieza en Inglaterra, en Francia, en esa época en que eran imperios y tenían muchas colonias, entonces tenían que administrar a estos grupos de gente supremamente distintos que eran muy difíciles de entender, con una religión totalmente distinta, una forma de entender las cosas de forma muy distinta. Entonces nos paramos nosotros como una ciencia que quiere entender esa diferencia, ¿no? Y como es una diferencia, pues hay diversidad, hay mucha gente pensando de formas muy distintas. Ahí es donde empieza la antropología. Y si bien ya ahorita quedan pocos grupos que son súper alejados y radicalmente distintos, igual ese ímpetu queda, nosotros nos paramos desde la diferencia, decimos, por más que vivamos en la misma ciudad, hay algo que nos hace distintos. Entonces queremos saber qué es, y al saber qué es eso nos ayuda a pensar lo que nosotros suponemos. Si la antropología es la forma de entender la diversidad y la diferencia en general, la antropología digital es una rama que intenta entender la diversidad de prácticas humanas que son atravesadas o afectadas por las tecnologías digitales. Entonces, pues vivimos en un mundo en donde hay muchas tecnologías digitales, ¿cierto? De diversas formas, en forma de datos, en forma de redes sociales, en forma de apps, en forma de intercambios económicos, y cada grupo, cada sitio, pues se entiende de una forma diferente, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, Facebook o las redes sociales. Las redes sociales se crean en un sitio, ¿cierto? Se crean en California, en Estados Unidos, una gente la piensa, pero al utilizarla nosotros es muy distinta. Nosotros aquí en Colombia, en Bogotá, aquí en Maloca lo entendemos muy distinto probablemente de alguien que está en el Chocó, por ejemplo, o que alguien que está en la costa. No simplemente por el hecho que están allá, sino porque interactúan cotidianamente con eso, piensan, reflexionan a través de todo el resto de cosas que hay, por lo tanto es distinto. Entonces, hablar de redes sociales, por ejemplo, es muy difícil si no entendemos el contexto en el que se están utilizando localmente. Entonces eso es lo que hace la antropología digital. ¿Cómo podemos entender esa diversidad de prácticas con la misma tecnología y cómo nos impacta y nosotros cómo impactamos en a esa tecnología? Yo creo que hay muchísimas prácticas, ¿cierto? Empezando, digamos, si empezamos con Facebook, pues puede ser, por ejemplo, también apps como Snapchat, ¿sí? Otro tipo de redes sociales también, WhatsApp, otras que son más específicas, Tinder, bla, 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 todo ese tipo de plataformas que también cada una tiene su especificidad y se puede ver con un tema específico, ¿no? Con tema de género, con tema de qué significa si yo soy mujer o homosexual o hombre, bla, 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 eso, entonces ahí ya cambia la cosa. Puede ser también con el mundo de los videojuegos, por ejemplo, ese también es una corriente grande porque los videojuegos son como mundos virtuales, ¿cierto? Entonces ahí hacemos amigos que no conocemos en la vida real, tenemos avatars con una forma distinta de la que somos, nos comportamos distinto, entonces ahí hay una forma muy interesante de entender prácticas que surgen de esos videojuegos, ¿no? Como LOL o WoW, hay un montón en ese mundo de los videojuegos. También hay un montón en el mundo del desarrollo, o sea, de investigaciones sobre qué significa ser un desarrollador de tecnologías digitales, qué significa no solo jugar el videojuego, sino hacer el videojuego,
qué ideas hay detrás de todo eso, que son muy específicas de ese grupo de personas, ¿no? También de la comunidad hacker, la comunidad maker, todos esos también están muy ligados al vivir en el mundo digital, a cómo se entiende lo digital, y ellos lo traspasan también a otras, digamos, a otras esferas de la vida social. Nosotros usamos la distinción virtual y actual, porque lo real comprende varias cosas. Y ese es un tema, un debate muy interesante, porque ya implica metodológicamente cómo lo haces. Es decir, qué camino tomas para entender o lo virtual como algo que tiene valor en sí, porque muchas veces es como que lo toman como de menos, pero también el impacto que tiene. Y para eso usamos nuestra metodología, que es desde la antropología y otras ciencias sociales, que es la etnografía. Poder ver ese impacto es ir a donde están las personas, ¿cierto? Estar con ellas en esa parte virtual, en los videojuegos, interactuando, sabiendo qué significa eso, pero también idealmente pudiendo ir a hablar con ellos, vivir con ellos, dónde juegan, cómo lo hacen, con quiénes, qué discuten, cómo eso está cambiando sus formas de socializar con las personas en la vida actual. Entonces al final para mí es una cuestión metodológica, de saber cómo estar con ellos. Lo virtual realmente es lo imaginado, lo que puede ser, ¿cierto? Y siempre en nuestras sociedades y en nuestras culturas siempre ha estado. Los dibujos, el arte, los videos, todo eso es virtual porque es una posibilidad, ¿sí? Que está sucediendo, que está siendo imaginada y que está siendo materializada. Lo que pasa y lo que es interesante con el mundo, digamos que es impactado por lo digital, es que hay herramientas que lo materializan de una forma muy concreta, ¿sí? Que pasan de ser una cuestión más de ficción a ser un sitio, un espacio, ¿sí? El mundo virtual es un espacio. Podemos estar ahí, interactuar, crear, construir, destruir, diagramar, editar, todo ese tipo de cosas. Entonces, al final, nuestra vida cotidiana tiene lo actual y lo real, pero ahorita con el mundo digital, pues eso virtual toma más fuerza, se vuelve algo más material. El hecho de posicionarnos y de interesarnos por otro tipo de prácticas significa que no estamos asumiendo cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, en el mundo de los negocios quieren llegar a un consumidor, quieren llegar a un usuario, pues ese planteamiento estratégico siempre implica asumir algo, asumir que a los usuarios les gusta esto, asumir que los usuarios hacen de esta forma, llegan a ese punto de esta forma, ¿no? Estamos utilizando distintas páginas para que llegue a tal, para pagar. Entonces, ahí hay cosas que se asumen. Lo chévere de la etnografía en general, incluyendo lo digital, es que nosotros podemos ir a ver si eso que asumimos es verdad o no. O no si sea verdad, sino si podemos ajustarlo un poco a las necesidades reales. Entonces, por ejemplo, Intel tiene un equipo muy grande de antropólogos, por eso mismo, porque ellos quieren saber ese usuario quién es, qué podemos hacer para cambiar nuestros productos tecnológicos de acuerdo al usuario y cómo ese usuario interactúa con nuestros productos. Entonces, para eso necesita estar ahí, se necesita entender realmente, saber qué cosas distintas está pensando que nosotros no sabíamos con anterioridad. Entonces, por eso es muy útil la antropología y la etnografía. Para mí lo apasionante es encontrarme con cosas nuevas, con cosas que el día antes de ir a hablar con la gente yo me siento y reviso y trato de sacar esas suposiciones que tengo. No, es que van a ser así, van a estar haciendo esta cosa, van a estar reunidos jugando, van a estar haciendo esto con una forma muy seria, no sé, un montón de ideas que uno le sale imaginando. Pero cuando uno va al sitio y ve cómo la gente está haciendo las cosas, cuando uno va y habla y le dicen que no es así definitivamente, que para ellos el jugar es otra forma distinta de vivir, que para uno era pues simplemente pasar el tiempo, ese es el momento
para mí es apasionante, es decir, estoy rompiendo con una idea que tenía antes y que me está haciendo preguntar otras cosas mucho más grandes, que me llevan, es como un juego de detectives, que me llevan a cada una pregunta y luego quiero buscar la respuesta y esa me lleva a otra pregunta y así sucesivamente hasta que por fin la respondo. Digamos que una pregunta que uno tenga apunta a una metodología distinta. Entonces al final yo creo que en general lo que tienen en común la investigación en general es, o sea, es tener muy claro la pregunta de investigación. Si yo ya sé la respuesta, pues no investigo, simplemente estoy conformando lo que ya sé. Cuando estoy investigando es que realmente tengo una pregunta que me quita el sueño, que sé que no puedo responderla y quiero responderla. Entonces ese es un paso, es saber qué me estoy preguntando y, o sea, darme cuenta que es algo que realmente me cuestiono. Lo segundo es salir, o sea, desde mi perspectiva de antropólogo es salir a hablar con la gente, mirar dónde está la pregunta. Si es una cuestión de videojuegos, pues es meterme a leer, a buscar, a hablar con gente, ir a encuentros. Y el tercero, que también me parece que es una parte de la investigación que muchas veces se olvida, es cómo lo comunico. Sí, y eso es algo también muy interesante, porque mucha gente se aburre pensando que las investigaciones son un escrito largo y aburrido que nadie va a leer, pero con eso se puede hacer un video, con eso se puede hacer una página web, con eso se puede hacer un videojuego, con eso se puede hacer una propuesta de emprendimiento, no sé, hay muchas cosas de las que termina la investigación. Entonces al final es que nos preguntamos cómo estamos resolviéndolo y cómo lo vamos a comunicar. Yo creo que es algo bonito, de la ciencia ficción justamente es bonito cómo se imagina todo y al final termina siendo un poco y no lo otro, ¿cierto? Y al final eso es un ejercicio de ficción. Digamos que la investigación sirve para anclarnos más en nuestro presente y ver qué está pasando para ver para dónde vamos, ¿cierto? Entonces para mí eso es la cuestión digital es una cuestión que va a seguir permeando todo. O sea, va a ser parte cada vez más y más de nuestras vidas. Lo importante es acá es cuán conscientes somos de eso y qué vamos a hacer con eso. Porque al final puede ser muy difícil de saber, pero entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros jóvenes, la gente que viene creciendo con esa vida, sabe manejarla? Porque una cosa es pues, que esté en todos lados, pero que esté en todos lados sabiendo qué se hace. Entonces, digamos, por ejemplo, Maloca es una buena forma de verlo. Esto es, necesitamos aprender a usarlas. Por más que no desarrollemos ni armemos empresa con eso, es bueno saber qué sucede técnicamente también con las tecnologías. Y un movimiento muy interesante es el movimiento participativo y colaborativo, que viene desde el comienzo de las tecnologías digitales, ¿cierto? Del Internet, todo eso es, la idea del código abierto, del software libre, todo eso viene y pues se va transformando y va calando cada vez más y más. Entonces yo me imagino en el 2070 una Bogotá con ciudadanos mucho más conscientes de para qué sirve y qué impactos tiene la tecnología y cómo lo podemos usar para nosotros.